Bueno, en este video vamos a hacer el abordaje del capítulo que corresponde a la magnitud-longitud, también del mismo libro de Alicia Ayarrizo. En relación con la magnitud-longitud, que por lo general suele ser la más trabajada dentro de lo que es el nivel inicial, vamos a ver acá algunas cuestiones que van a referir a propuestas de enseñanza donde los objetivos puntualmente van a estar ligados a la exploración de los instrumentos de medida convencionales y no convencionales, y también sobre las posibilidades reales de medir, de comparar y de estimar que podemos llevar adelante en el nivel inicial y que luego obviamente, van a poder extenderse a lo que es el primer ciclo de la escuela primaria. Entonces, vamos a analizar algunas cuestiones. Recuerden que en toda esta bibliografía, las experiencias que se presentan no están pensadas como experiencias exitosas, sino que la idea de cada una de las experiencias que expone la autora es que puedan ser debatidas, discutidas, mejoradas. Interesante esta cita al principio que nos dicen, a ver, acá nos van a poner en posicionamiento en relación a qué es jugar dentro del nivel inicial cuando pensamos en términos de una planificación. Entonces, una de las cosas que nosotros destacamos claramente de los juegos es que poseen la ventaja de interesar a los alumnos, ¿sí? Con lo que en el momento de jugar se independizan relativamente de la intencionalidad del docente y pueden desarrollar la actividad cada uno a partir de sus conocimientos. Pero acá, esto que tenemos resaltado es importante porque lo que decimos nosotros siempre es que la utilización del juego en el aula debe estar siempre dirigida a su uso como herramienta didáctica, porque jugar no es suficiente para aprender. Entonces, que nosotros podamos contextualizar actividades en un juego no significa que solamente jugando voy a aprender, sino que la intencionalidad didáctica que acompaña a ese juego debidamente planificado y pensado por la docente o por el docente es el que efectivamente estamos buscando que se produzca en el nivel. Entonces, a ver, primeramente, algunas cuestiones que nos van a dar la introducción para poder analizar didácticamente las propuestas de enseñanza. Estas propuestas de enseñanza van a abordar obviamente contenidos que van a estar involucrando a las longitudes, ¿sí? Y por lo general, como decíamos, esta magnitud es de las que habitualmente más se trabajan en los jardines. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos planteamos? A pesar de que sean las que más se trabajan, siempre resulta fundamental que el docente, más allá, ¿no? Como dice acá, de los objetivos didácticos y de los contenidos involucrados en la propuesta, pueda hacerse preguntas. Y esas preguntas que se tiene que hacer siempre van a tornar en lo siguiente. Decimos, ¿para qué y cómo mis alumnos explorarán instrumentos para medir longitudes? ¿Para qué y cómo mis alumnos compararán longitudes de manera directa? ¿Para qué y cómo mis alumnos compararán de manera indirecta longitudes con unidades no convencionales? ¿Cómo harán exactamente lo mismo pero con unidades convencionales? ¿Para qué y cómo mis alumnos estimarán longitudes? Entonces, las situaciones que se van a presentar acá a continuación y que vamos a discutirlas y demás, van a pertenecer a intervenciones que el docente realiza durante la etapa de previsión y anticipación del contenido y la propuesta. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El anterior diseño, en relación con esto de la planificación, la previsión y la anticipación. Anticipa, o sea, ¿cuáles son las acciones del docente involucradas? Anticipa el contenido, selecciona el contexto adecuado para enseñar ese contenido, un juego, una unidad didáctica, un proyecto. Sí, eso es lo que decimos la contextualización del contenido, ¿no? Elige los materiales, diseña el modo de organización grupal y del espacio de la sala, elabora las consignas, prevé procedimientos de resolución por parte de los niños, y las posibles preguntas u obstáculos que se pueden presentar. Es decir, esas son todas las acciones esperables de los docentes en relación con la planificación. Ahora, veamos lo siguiente. Acá vamos a ver que se presenta esta secuencia que refiere, bueno, al largo de la mesita. Entonces, acá siempre hay una consigna y acá especifica para qué sala.
¿Cuál es el propósito? Fíjense que en todas estas va a estar declarado un propósito, cómo es la organización y cuáles son los materiales. No estamos indicando acá que esta sea una secuencia exitosa. Veamos, por ejemplo, cuáles son las cuestiones que se plantea esta docente. El propósito es que los alumnos midan el largo de las mesitas sobre la cual realizan sus tareas diariamente. La organización, trabajar en pequeños grupos formados por 4 niños. Los materiales, repartirá diferentes elementos no convencionales para realizar las mediciones. 6 lápices de tantos centímetros de longitud, 10 palitos de lado, fíjense las longitudes, 20 corchos y 30 clips de 3 centímetros. Dice, luego, con esos elementos, los niños medirán el largo de su mesita y registrarán las medidas en un papel. Estamos en una sala de 4. Entonces, fíjense qué tipo de devoluciones le son hechas a la docente que planifica esto por parte de la directora. Entonces, dice, las siguientes preguntas fueron formuladas a la docente por su directora luego de haber evaluado su propuesta, a modo de asesorarla, propiciando la reflexión sobre lo planificado para su mejora. Entonces, le pregunta, ¿tuviste en cuenta cuántos lápices, cuántos palitos de helado, cuántos corchos y cuántos clips mide el largo de la mesita? Fíjense, ¿por qué hace esta pregunta? Porque en relación con esto, la etapa que nosotros hablamos antes, esta que mencionamos, la idea de la previsión, cuando pensamos en términos de la previsión, estamos claramente considerando que no podemos tomar objetos de la sala sin antes haber anticipado esto. ¿Por qué? Porque se presentan algunas cuestiones que los alumnos no van a poder resolver, sobre todo en el nivel inicial. ¿Cuáles serían esas cuestiones? Por ejemplo, la que la directora plantea en el siguiente párrafo. Dice, bueno, en el caso de los palitos de helado y de los corchos, los niños no podrán obtener una cantidad de veces exactas de dichas unidades no convencionales en la longitud a medir. Entonces, la pregunta que viene es, ¿tu propósito pretende que se produzca esta situación? Es decir, que claramente no puedan obtener una cantidad exacta de veces que estos elementos estén dentro de la mesa. Pero además hay alguna cuestión interesante también. Ustedes piensen que acá, en términos de las unidades que nosotros elegimos para medir longitudes, siempre se presenta una relación inversamente proporcional. Cuanto menor es la unidad, más veces entra en el objeto que quiero medir. Y si yo elijo, por ejemplo, clips, ustedes piensen que hacer el cubrimiento por clips de la longitud, por ejemplo, de una de las dimensiones de la mesa, ¿no? Porque uno decir medir la mesa, en realidad ustedes piensen que nosotros tenemos diferentes dimensiones. Yo tengo el largo, el ancho, pero también tengo el alto de la mesa. Entonces, ¿qué significa medir la mesita? ¿Ven? Hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar en una planificación. Y por el otro lado, como decíamos, como se da la relación inversa de que cuanto menor es la unidad, mayor cantidad de veces va a entrar, ¿qué pasa con el conteo? Porque, por ejemplo, si yo utilizo los clips para medir una de las dimensiones de la mesa, claramente el número de clips va a empezar a aumentar. ¿Es posible que nuestros alumnos cardinalicen esa cantidad? Es decir, que transformen esa cantidad en un cardinal. Bueno, ahí aparecen los diferentes conflictos. Entonces, por eso acá la directora pregunta, ¿tu propósito pretende que se produzcan estas situaciones para debatir colectivamente con los niños, es decir, que no entren un número exacto de veces? ¿Cómo pensaste señalar tus intervenciones durante ese momento de la clase? De no ser así, le pregunta la directora, ¿consideraste las posibles equivalencias entre las longitudes de los elementos? Es decir, por ejemplo, eh, a ver, supongamos, bueno, que 3 clips equivalen a un palito de helado. Eso sería, por ejemplo, pensar en términos de una equivalencia. O que si yo coloco 4 corchos, eso uno al lado del otro, por ejemplo, eso si resulta o no ser equivalente a un lápiz. Bueno, está en esta idea, ¿no? Y acá ella le pregunta, por ejemplo, a ver, equivalencias entre las longitudes de los elementos dados para que los alumnos enuncien conclusiones simples. Por ejemplo, necesito más clips que lápices para medir la mesita porque son más cortos.
¿Está? Es decir, toda esta instancia de previsión que es la que se tiene que tener a la hora de planificar. Entonces, veamos un poco a cuáles, digamos, vamos a apuntalar acá. Entonces, una de esas preocupaciones frecuentes que aparecen entre los docentes es si hay que seleccionar siempre unidades no convencionales que permitan obtener medidas expresadas por medio de números enteros. Ahora, lo que decimos nosotros es que eso efectivamente durante las primeras experiencias de trabajo tiene que ser así. Por eso no puedo yo decirle a los alumnos o invitar a los alumnos a elegir cualquier objeto de la sala con el objetivo de medir. Porque esto, si no está previsto, ¿cómo trabajamos? ¿Qué tipo de intervenciones vamos a prever en relación a medir longitudes si no entran un número exacto de veces en las unidades no convencionales que estamos interesados en abordar? Entonces, ustedes tienen que primeramente hacer esa experiencia por ustedes para después proponerla. Eso significa que medir no es medir libremente. Esto hay que tenerlo muy presente, porque a veces se confunde esta idea de que, bueno, elegimos objetos de la sala para medir. No, porque ustedes van a tener que elegir los materiales, elegir cuáles son las unidades no convencionales que le van a ofrecer a sus alumnos y prever o haber previsto cuántas de esas unidades no convencionales entran en el objeto que pretenden medir para evitar que aparezcan este tipo de conflictos. Ustedes recuerden que en una sala de 4, por ejemplo, elegir un material no convencional, elegir materiales no convencionales, ¿sí? O unidades no convencionales, requiere también de parte de ustedes tener esta previsión. Entonces, por eso decimos que es habitual que en los jardines de infantes se invite a los niños a elegir de la sala objetos para medir sus dimensiones y también otros objetos para utilizarlos como unidades no convencionales. Ojo acá, decimos que no se trata de evitar esa elección, sino de que el docente prevea qué objetos, en ambos casos, pondrá a disposición de ellos para que elijan. Es decir, que es una elección bastante más dirigida de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también tener en cuenta que si se eligen lápices como unidades no convencionales, tengo que prever que al menos esos lápices sean siempre de la misma longitud. Y también hay que ver cuáles son los objetos que mandamos a medir, porque, por ejemplo, el largo del pizarrón, si estoy trabajando en una sala de 4, requerirá que las unidades no convencionales sean lo más grande posible para que entre el menor número de veces. ¿Se entiende? Eso les va a favorecer a ustedes la cardinalización de esto, es decir, esta unidad no convencional, por ejemplo, una tira de cartulina, entra 3 veces, 4 veces, un número que mínimamente sea, dentro de todo, manipulable y cercano a poder decirlo. Si ustedes, por ejemplo, utilizan clips para medir el pizarrón, claramente van a utilizar un número de clips que para los chicos va a ser muy difícil contar eso. Recordemos que contar no es lo mismo que recitar la serie numérica. Entonces, la elección libre de los objetos de la sala no siempre permite que estos sean los más apropiados para resolver las situaciones que planteamos. Como consecuencia de eso, muchas veces al desarrollar la clase no puedo realizar las cosas según lo que tenía planificado. ¿Por qué? Porque no hubo una anticipación de estas cuestiones. Miren lo que pasa acá, por ejemplo, con esta experiencia de trabajo, ¿no? Midiendo con mis pies y con mis manos. Antes de que podamos analizar esta propuesta, dice la autora, es importante compartir lo que Chamorro y Belmonte comentan con respecto al uso de las medidas antropométricas. Ya hemos hablado en videos anteriores acerca de a qué referimos con unidades antropométricas. Entonces, es interesante observar que al observar algunas dificultades que derivan de este método, ¿no? Por ejemplo, la no homogeneidad del instrumento de medida. Es decir, se estira siempre igual la mano en el palmo, las piernas en una zancada y no. Entonces no hay una homogeneidad. La dificultad en las superposiciones. Siempre hay huecos que dejamos entre palmo y palmo. Hay desplazamientos que no son paralelos. Por eso vieron que a veces, por ejemplo, cuando queremos nosotros mismos
queremos tratar de medir algo usando nuestra mano y como tenemos que ir transportándola, a veces hacemos como una marca imaginaria, pero evidentemente eso no es una o sea, hay superposiciones de las cosas. Dificultades de comunicación y de verificación, la zancada o el pie es mío, pero otro no puede saber eso. Entonces, como estas cuestiones están ligadas propiamente al individuo y van a variar de individuo a individuo, entonces estas cuestiones de las unidades antropométricas van a presentar estas dificultades, que son exactamente las mismas dificultades que habíamos tratado en un video anterior donde presentamos esta cuestión, ¿no? Entonces, para planificar esta actividad, dice la autora, un grupo de estudiantes se basó en un material extraído de un sitio de internet, en el que por medio de dibujos se presentan los instrumentos de medida que van a utilizar, pasos, palmo, pie, regla y cuenta kilómetros. Y dice, a continuación se indica con cuál de los instrumentos de medida tienen que medir diferentes objetos también que están dibujados, ¿no? Dice, como los estudiantes quieren que los niños utilicen sus manos y sus pies para medir longitudes, por eso eligen los pasos, el palmo y el pie para planificar la primera actividad de esta secuencia didáctica. Y realizan una lámina, dice que está basada en algunos ejemplos que también encontraron en ese material que consultaron en internet. Dice con mi mano, mi mesa mide cuánto. Con el pie, mi puerta mide tanto. Con esto que serían los pasos, ¿no? Con pasos, mi pizarrón mide. Bueno, acá ustedes tienen que pensar que esto que a la vista parece muy creativo y demás, entonces acá vamos a ver cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que hacer respecto de esto, ¿no? A ver, ¿qué preguntas hacemos? Primero, ¿los integrantes de cada pareja van a usar sus manos y sus pies para medir los objetos? ¿Qué distancia entre sus pies estiman que hay en cada paso? ¿Qué procedimientos de los niños pueden anticipar? Son preguntas que se hacen a ese tipo de actividad, ¿no? ¿Qué dimensión de la mesita medirán? ¿El alto, el ancho, el largo? Porque ven acá, medir la mesa no es suficiente, no es una información suficiente. Es insuficiente, a lo mejor no para los chicos, pero sí para ustedes como maestras otorgando una consigna. ¿Qué dificultades pueden anticipar cuando tengan que medir la puerta y el pizarrón? ¿Es posible? ¿Imaginan a las parejas realizando simultáneamente esta actividad en la sala? ¿Podría todo el mundo estar haciendo esto en la sala? Si no hay una organización, claramente todo esto se viene abajo. Entonces, acá dice, ¿cuál es el propósito de enseñanza y cuál es la finalidad para los niños? Si yo no puedo discutir acerca de cuál es el propósito y cuál es la finalidad, entonces esa actividad cae en saco roto. Acá ustedes tienen, que después las invito a que sigan leyendo, cuáles son el resto de las preguntas que se hacen en torno a esta propuesta o esta actividad. Claramente, como les dije al principio, este texto no está mostrando experiencias exitosas, secuencias cerradas, cosas que funcionaron, sino que está mostrando muchas veces de qué modo como estudiantes terminamos planificando y cuáles son las cosas que no prevemos. Es decir, la enseñanza detrás de este texto está en establecer qué pasa, cuáles son las observaciones que se hacen a esto que fue planificado. Siempre la idea no es que uno responda textualmente estas preguntas, pero sí que me permitan a mí interpelar ese trabajo, esa propuesta. Acá tienen otra propuesta que es la de vamos a medir, ¿sí? Utilizando, en este caso, fíjense, algunos elementos. Entonces dice, los docentes que tienen a cargo la sala de 5 consultan un libro. Bueno, entonces, fíjense, acá en esta propuesta, lo que yo les pido es que después, en el texto que van a tener, ustedes traten de ver cuáles son algunas de las cuestiones que aparecen. En el principio, fíjense que esta propuesta está extraída supuestamente de un libro escrito para alumnos de esta edad. Entonces dice acá que encuentran una actividad sobre las alturas de los niños y otra actividad para medir objetos. La primera de estas tiene dibujados tres niños de diferentes alturas y al lado de cada uno una tira formada por 6 cuadrados iguales. Entonces, lo que dice aquí, también cada dibujo tiene un cuadrado y un círculo para completar con lo que se solicita. Pintar cada uno de los cuadraditos para saber la altura de cada chico.
contar la cantidad de cuadraditos pintados y escribir el número en el recuadro. Los cuadraditos esos que figuran al lado de cada dibujo, en realidad estarían actuando como las unidades no convencionales que estamos utilizando para, por ejemplo, en este caso, considerar la dimensión altura de los chicos que están en el dibujo. Pintar de rojo el círculo del chico más alto y de azul el círculo del chico más bajo. Entonces, en la segunda actividad presenta los dibujos de una regla, una cartuchera, un lápiz y una libreta. Al lado de esos dibujos se ha agregado el mismo clip para todos y también cada dibujo tiene un cuadrado para completar con lo que se solicita. Medir los dibujos con un clip y luego completar las medidas. Entonces, consultan las orientaciones que la autora redacta sobre qué tipo de actividades deben realizarse previamente, entonces acá aparecen, ¿no? Es una discusión que se va a dar, o sea, que está presentada acá en términos de las discusiones que aparecen entre dos docentes, la docente 1 y la docente 2. Bueno, a ver, es más que nada para que ustedes vean cuáles son, les las invito después sobre el texto a que repasen esto, revisen y lo lean, es más que nada accionar sobre qué entendemos por planificar acá. Entonces, planificar, dice Tarasou, planificar es más que anticipar los diferentes problemas. Para que realmente la planificación se transforme en una herramienta al servicio de la enseñanza, resulta central que el docente anticipe cuáles son los posibles procedimientos de los alumnos, qué intervenciones va a realizar en cada caso o en caso de que se desplieguen estrategias erróneas, qué discusiones se pueden generar con los alumnos a partir de las resoluciones o cómo puede promoverlas, porque también pasa esto, es decir, si no aparece un espacio de discusión, ¿qué cosas voy a anotarme yo en la planificación para poder hacer mi intervención? ¿Cuáles son las posibilidades de validación de los alumnos frente a esta tarea? Es decir, de qué modo pueden dar respuesta a partir de la validación, ¿no? Y obviamente, qué cuestiones conceptuales se identificarán explícitamente en la clase a partir de esos problemas que propongo. Por otro lado, dice la autora, también es parte de la planificación decidir de qué modo se organiza la clase, es decir, si yo voy a hacer que la actividad se desarrolle en forma grupal, individual o colectiva. Recuerden que grupal y colectivo refieren a dos cosas distintas. La forma grupal son grupos de un número determinado. Cuando decimos algo colectivo, estamos haciendo referencia a todo el grupo. Está, traten de apropiarse también de ese vocabulario que es específico en términos de la planificación. Por ejemplo, acá aparece esta actividad, ¿sí? Para la sala de 5, que les dice, bueno, acá vamos a utilizar unidades no convencionales y el objetivo de esta actividad dice, bueno, a ver, ¿qué materiales usamos? Tiras de papel, las rojas miden 5, las verdes 10, las azules, es decir, acá se declaran cuáles son las longitudes de cada una de estas tiras y se especifica en términos del desarrollo. Dice, con los niños sentados en ronda, la docente se presenta, o sea, les presentará tiras de papel de diferentes largos y colores. Pregunta, ¿cómo son estas tiras? ¿En qué se parecen? ¿Qué cosas tienen diferentes entre ellas? Bueno, a ver, a estas indagaciones ustedes tienen que tomarlas a veces con pinzas. Entonces, pero después dice, luego le da a cada grupo una tira blanca, y fíjense lo que pasa acá. Dice, y les comunicará a los niños que deben armar con las tiras de diferentes colores una tira que sea tan larga como, fíjense cómo aparecen las relaciones de equivalencia, tan larga como la tira blanca. Es decir, que no puede ser ni más corta ni más larga que la tira blanca. Por eso están elegidas de esta forma. Fíjense, si la tira blanca tiene 100 centímetros, fíjense que en todas las demás aparecen de algún modo múltiplos. Por ejemplo, la tira blanca podría armarse de algún modo usando 4 tiras azules o 2 tiras naranjas o una tira amarilla y una tira azul o 10 tiras verdes, es decir, existen diferentes combinaciones. Eso también tiene que estar planificado, ¿ven? Está pensado de esa forma. Entonces, acá, fíjense, tenemos la secuencia completa. Una vez que los grupos finalizan, la docente pregunta, ¿qué tiras utilizaron? Bueno, esto después las invito a que ustedes lean en el texto estas cosas. ¿Qué pasa en la actividad 2?
Las tiras de papel son estas las que ofrece, ¿sí? Con estas longitudes, y tenemos este cuadro. Entonces dice la docente, comunica a los niños que deberán armar nuevamente una tira que tenga el mismo largo que, nuevamente la relación de equivalencia, la tira blanca, pero que esta vez deberán utilizar tiras de un solo color, es decir, no las puedo combinar. No puedo, por ejemplo, pensar que la tira blanca la puedo armar con una tira naranja y dos azules. ¿Ven? Aparece una restricción, una variable didáctica, diríamos. Entonces, para hacerlo, tienen que solicitar a la docente la cantidad exacta de tiras para formar la blanca. En el caso de que le falten tiras, tiene la posibilidad de pedir solamente una vez la cantidad necesaria de tiras para igualar a la blanca. A ver, una cuestión interesante acá, como no dice qué es lo que se da, lo bueno es que se ofrecen a ver si entendemos esto, se ofrecen estas tiras de papel por grupo, una de cada una. Entonces, la idea es que puedan anticipar con cuántas azules podrían cubrir la blanca y después ir a pedir las que falten para saber si lo que previeron es o no correcto. Y después tratar de completar acá este cuadro, ¿no? A ver, en la actividad que sigue a esta secuencia aparecen tiras de papel, ¿no? De papel naranja, ahora hay un único color en esta parte, que aparece como 20 tiras de 5, 20 de 10, 20, bueno, cintas de colores, dice, con los niños sentados en ronda, la docente colocará en el centro de esta tiras de papel del mismo color, pero de diferentes longitudes. Se forman 4 grupos de 6 integrantes cada uno, identificados con una cinta de color que indicará a cuál de los grupos pertenecen, estas que están acá. Una vez agrupado, dice que la docente les va a indicar que por turno van a pasar de a uno los integrantes de cada grupo, tomar una tira de papel naranja, de cualquiera de las que aparecen ahí, y colocarla una detrás de la otra. Pero una vez elegida la tira de papel, no pueden cambiarla. El grupo que consigue formar la tira más larga gana. Entonces dice, una vez que todos los chicos pasaron, se les pregunta, ¿quién logró formar? A ver si entienden lo siguiente. Con lo que van juntando, al unirlo, debieran de conseguir, gana el que juntó la tira más larga. Entonces habrá que considerar cuál es el parámetro de esto, ¿no? Después, en actividad 4, también tiras de papel y miren lo que está previsto. El largo de la mesita, la maestra sabe que es de 80 centímetros. El largo de la pata de la silla es de 30, el largo del pizarrón de 150. Entonces, elige de modo tal que puedan utilizarse estas tiras y que entren en un número exacto de veces. Esta actividad 4 dice, bueno, a ver, ¿cuántas tiras rojas preciso para medir la mesita, la sillita y el pizarrón? ¿Cuántas tiras verdes? ¿Ven? Acá las invito a que después ustedes lean un poco esta parte del desarrollo y nos interesa lo siguiente. ¿Cuál es el contenido detrás de esta secuencia didáctica? En realidad, fíjense que el contenido es la comparación de las longitudes con diversas finalidades, ¿sí? Y procedimientos indirectos. Estamos utilizando unidades no convencionales. Entonces, después van a tener un comentario acerca de cada una de las actividades, ¿sí? Acá lo que destaca la autora es que está planificada con el propósito de que los alumnos pudieran llegar a comprender que es necesario indicar la medida de un objeto con la unidad que yo utilizo para medirlo, ¿sí? Y entonces también esta idea que mencionábamos antes, que se establece la relación de proporcionalidad inversa entre la unidad de medida y la medida obtenida. ¿Está? Cuanto mayor es la unidad de medida, más chico es el valor de la medida que yo obtengo. ¿Está? Mayor unidad de medida, menor es el valor. Porque recuerden que en términos de la longitud, por ejemplo, a mayor unidad que yo elija para medir algo, va a entrar, digamos, menos cantidad de veces en el objeto a medir. Por eso el valor va a ser menor.
Las invito después que en el texto que tienen, las tengo compartido y demás, ustedes puedan ir viendo qué análisis se hace de cada una de estas actividades y también algo interesante para hacer es reflexionar acerca de si es posible, por ejemplo, o no, mejorar, tomarla como base y darle otro formato, es decir, cambiar cuál es el objetivo o el contenido. Eso también es importante que tengamos presente y que lo podamos llevar adelante. Al trabajar con esto, van a ver ustedes que cuando se analiza esta secuencia, algunas inferencias que hacemos en relación al trabajo de los alumnos, ¿no? Al saber hacer que estamos interesados en que se produzca para nuestros alumnos, que realizan estimaciones por aproximación. ¿Qué tipo de palabras o de expresiones son vinculadas siempre a las estimaciones? Bueno, casi, casi, faltó un poquito, ¿sí? O por lo que llamamos cuando son encuadramientos, ¿no? Necesitábamos una tira más larga que el azul, pero más corta que la naranja. Encuadramiento significa poder establecer entre qué dos cosas puedo llegar a ubicar esto. Y vamos a ver, avanzando con algunas cuestiones, bueno, a ver, las comparaciones directas que se producen. Una comparación directa es cuando se comparan las tiras para saber cuál es la más larga. Y la comparación indirecta es aquella que vamos a vincularlas con cosas que ustedes ya saben. Recuerden que una comparación se va a decir indirecta en el caso de que yo, por ejemplo, en esta secuencia, utilizando tiras de igual longitud para medir dimensiones de diferentes objetos por cubrimiento. Entonces, cubrimiento, recuerden que es el procedimiento que es colocar una tira al lado de la otra sin superponerla ni dejando huecos. Y la otra es lo que llamamos por desplazamiento. Se A ver, el desplazamiento es cuando nosotros tenemos, recordemos, una tira y entonces yo voy desplazando esa misma a lo largo de la dimensión que intento medir. Entonces, trasladar esa tira y realizando marcas a modo de control para saber dónde volver a ubicar la tira en el próximo movimiento y eso hacerlo de manera reiterada. Eso es medir una por cubrimiento y el otro por desplazamiento. El último de estos procedimientos, o sea, el procedimiento por desplazamiento, es un procedimiento que obviamente complejiza al anterior, al de cubrimiento, y siempre es utilizado como una variable didáctica. Pero ojo, tener presente que eso va a depender de la sala en la que nos estemos moviendo. Por ejemplo, el procedimiento por desplazamiento no va a ser del todo posible llevarlo adelante en una sala de 3, ni tampoco casi completamente en una sala de 4. Sí podemos introducir la noción, pero sí es algo que se va a abordar como variable didáctica de una misma secuencia en una sala de 5 años. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las secuencias didácticas que siguen acá y qué tratamiento vamos a hacer? Dice, acá vamos a trabajar con alturas, es decir, lo que viene ahora, dice, son altura de los niños, y acá decimos nosotros que en estas propuestas de enseñanza, en la que yo decido trabajar la longitud en relación con altura, los docentes tienen que anticipar las longitudes de las unidades no convencionales, o sea, las tiras y demás, y ofrecer como material en función de esas alturas reales para que las medidas que se obtengan, ya sea por cubrimiento o por desplazamiento, resulten ser lo más aproximadas posibles y puedan ser expresadas por los niños. Esto volvemos a retomar lo que habíamos dicho antes. Tengo que tenerlo presente porque va a ser en función de esto que los chicos tengan la posibilidad de llevar adelante el verdadero conteo. Entonces, acá, los niños dirán frases como, no entra otra tirita, puedo cortar, doblar la tirita para que entre, ¿no? Mido 8 tiritas y un poquito, me pasé con la próxima tirita. Bueno, la docente va a aceptar como válidas, ¿sí? Esa manera que van a tener los chicos de expresar
en este nivel puntualmente que las medidas no siempre son exactas. ¿Por qué? Porque incluso esto se va a preservar a lo largo del primer ciclo. Recién hacia finales de tercer grado van a poder introducirse en los conceptos de mitad, de un cuarto, es decir, en la entrada de las fracciones usuales, que es lo que está pasando, ¿no? Cuando no podemos medir con algo de forma entera, necesitamos recurrir al trabajo sobre las fracciones. Bueno, acá yo lo que les voy a solicitar es que después con el texto ustedes puedan hacer un recorrido sobre esta intervención de un diálogo entre dos alumnos y la docente y ver cuáles son algunas de las características. Lo que sí destacamos es que acá van a darse en este nivel de discusión algunas cuestiones que refieren al modo de aprender o a los aprendizajes que se van dando dentro del nivel en relación a esta idea de las longitudes y sobre todo de las alturas, ¿no? Acá lo que destaca la autora es que otra posible actividad, que también son habituales en los jardines de ver y demás, son las que refieren o tienen relación con el armado de torres de bloques o cajas de igual o de diferente tamaño hasta una determinada altura y que plantean los problemas en los que los alumnos tienen que anticipar, por ejemplo, también si un mueble, un cuadro o un objeto pasa o no por una puerta o entra así como está por un espacio determinado, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tendrán que poder anticipar a partir de los procedimientos, por ejemplo, de cubrimiento, como decíamos antes, ¿no? Los dos procedimientos que utilizamos acá, que son los desplazamientos o los cubrimientos, para poder anticipar estas cuestiones moviéndonos en la sala con las unidades no convencionales que hayamos ido eligiendo. Y después, acá se propone, por ejemplo, en una sala de 4 o 5, puede ser una sala integrada o puede ser específicamente para una sala de 4 o para una sala de 5, el juego del tejo. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que en términos del tratamiento de la longitud, nosotros tenemos dimensiones, podemos utilizar para el largo, para el ancho, para la altura, pero también la longitud vincula cuestiones en términos de la distancia que hay entre dos objetos. En el caso del juego del tejo, acá dice que la docente elige este contexto del juego para planificar una secuencia didáctica que lo incluya, ¿sí? La medida aparece en esta situación del juego como una herramienta para resolverla. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la idea de la distancia, que es otra de las cuestiones a trabajar. Entonces, el contenido, acá siempre fíjense que está demarcado un contenido, un propósito y los materiales. Comparar las longitudes con diferentes finalidades prácticas de manera directa y mediante procedimientos indirectos, con unidades no convencionales. ¿Cuál es el propósito? Iniciar a los niños en el uso de unidades no convencionales para la resolución de situaciones problemáticas. ¿Qué materiales tenemos? Tiza, cinta de papel, tejos, ¿sí? Acá, fíjense, de dos colores diferentes, considerando uno para cada uno de los niños. 10 tiras de madera balsa de 30 centímetros, 15 tiras de goma eva de 2 centímetros, acá van a tener las dimensiones. Se delimita la cancha, ¿no? Con la cinta de papel en el piso y me dirá, bueno, tanto, acá van a ver las dimensiones. Ustedes tienen que después tratar de leer esta actividad. En la actividad uno lo que se pide es, bueno, mostrar el material para jugar al tejo, algunas preguntas sobre si conocen o no el juego, esto es para debatir sobre la cuestión de la regla. A veces yo sugiero no hacer tanta pregunta y es directamente presentar el juego desde el punto de vista de cuáles son las reglas, cómo lo hacemos, cómo vamos a intervenir y demás. Bueno, acá en esta secuencia lo que va a resultar interesante para ustedes es que puedan establecer de qué modo van aproximándose los alumnos al concepto de la distancia. Y entre esto, pensar fundamentalmente en que en las actividades que se presentan en esta secuencia, cuáles son las variables didácticas que ustedes consideran que se están interviniendo, de qué modo una actividad engarza con la otra, es decir, para que exista una verdadera secuencia didáctica, tiene que haber un correlato de lo hecho en la actividad uno con lo que inicia la actividad 2 y así sucesivamente con el resto de las actividades. Bueno, la idea es que puedan ustedes, a partir de la lectura, discutir y analizar, por ejemplo, una serie de preguntas que la autora va a ir haciendo. Supongamos acá, fíjense, cuáles son, va a proponer variables didácticas para realizar o para llevar adelante este juego del tejo, ¿sí?
Fundamentalmente para abarcar esta idea de la distancia. Una forma clásica que los alumnos tienen de medir la distancia es lo que llamamos el pan y queso, ¿no? Otros juegos con los que trabajamos cuestiones de distancia y demás pueden ser el bowling, también la cuestión de los juegos de emboque, es decir, a qué distancia puedo llegar a estar para poder embocarlo, cuanto más lejos estoy, si estoy más cerca, ¿estamos? Si me pongo muy lejos, si llego a voltear o no, por ejemplo, las botellas en el bowling. Bueno, todas estas cuestiones que también refieren al tratamiento de la longitud desde la idea de la distancia. Juego de comunicación, acá hay que comparar longitudes de manera directa y mediante procedimientos indirectos con unidades no convencionales. El propósito, en este caso, fíjense que acá, que los niños produzcan e interpreten mensajes escritos, ¿sí? Para obtener una tira de longitud igual a otra dada usando unidades no convencionales. Equipos de 4 niños, los materiales. Bueno, acá también. En esta secuencia, lo que nos interesa destacar es que, bueno, van a estar pensadas en términos de fases, van a leer ustedes la intervención que realiza la maestra y demás, y acá interesa lo siguiente. Interesa fundamentalmente esto. Dice, en alguno de los mensajes, es probable que en alguno de los mensajes o de los acuerdos que se obtengan en otras clases sean diferentes. Entonces, el docente tiene que retomar para volver a analizar siempre colectivamente, ampliando lo que ya existe o agregando lo que se vaya formulando a medida que las estrategias vayan avanzando, dice la autora. A ver, ¿por qué? Porque para nosotros es importante llevar adelante lo que llamamos un registro de clase. Y esto a nivel del aprendizaje en la formación docente es fundamental. ¿Por qué? Porque registrar, decimos que es siempre escribir lo que observo y lo que vivo durante una determinada situación. Es la memoria documentada del quehacer docente. Y una de las funciones principales, entre unas tantas, ¿no?, que existen, es que esa posibilidad de llevar adelante un registro de clase nos permite a nosotros como docentes, en primer lugar, conservar los aspectos más significativos de una experiencia, reflexionar sobre la propia práctica, es decir, tener a mano la práctica realizada para poder trabajar sobre esto, disponer de una descripción que posibilite someter el análisis personal, ¿sí? O al análisis personal los elementos que pudimos recuperar de esa clase, volver a mirar, como decimos habitualmente en la práctica, ya que a partir de eso uno enriquece el quehacer cotidiano. Pero además de esto, ¿no? Enriquecer el quehacer cotidiano, también nos favorece a nosotros para ver cuáles son los ajustes que vamos a realizar sobre esa práctica, qué cosas consideramos que podríamos mejorar. Este registro de clase es fundamental. Compartir los registros con los pares y recibir aportes de otros para incorporar, ¿sí?, a esa propia toma de decisiones. Es decir, el registro de clases se transforma así en una herramienta indispensable del trabajo. Bueno, acá van a encontrar una propuesta para sala de 4, planificada por alumnas y demás, que es colocar cada pie en su pantufla. Bueno, acá van a tratar de leer ustedes esto, ¿sí? Van a ver de qué modo están pensados, cuáles son las unidades, porque lo que interesante de acá no es más allá de la secuencia y demás, son las intervenciones. Acá aparece en un primer momento donde intervienen docente y dos niños a nivel de una discusión entre lo que significa discutir en matemática, a nivel de una discusión que se presenta. Y a ver, ¿cuáles son las cosas que ustedes destacarían acá en términos de si fuesen a realizar el registro de esta clase? Acá la actividad de ustedes será leer y analizar qué pasa si esta hubiese sido la clase que desarrollaban ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de registro hubieran hecho? ¿Qué tipo de recomendaciones se harían? ¿Qué modificarían? Esta secuencia es interesante para analizar desde ese lado. Bueno, y después acá tenemos otra cuestión, otra secuencia que refiere a quién hace el camino más largo. Dice, la docente eligió esta propuesta de enseñanza no solo para que sus alumnos compararan longitudes de manera directa, sino con el propósito, dice acá,
con el propósito de que pudieran encontrar nuevas estrategias durante el desarrollo del juego, porque no siempre el que logra juntar más objetos es el que gana. A ver, ¿en qué consiste esta secuencia? Esta secuencia les dice a ustedes, bueno, a ver, materiales para cada grupo. ¿Qué materiales tenemos? Tiras de un mismo color, dice acá, ¿no? De 2 centímetros de largo y demás. Fíjense que se van dando algunas referencias, ¿no? De ancho, perdón. Sus largos varían en 1 centímetro. Bueno, una pareja formada por N1 y N2 y otra pareja formada por N3 y N4. Bueno, van a ver que acá ustedes van a tener diferentes momentos. Es decir, cómo está pensado esto en términos de los momentos, que esto también es una forma interesante para que ustedes piensen en relación con la planificación. Acá, para que los niños conozcan la dinámica del juego, en la primera partida no se juega con el dado, sino respetando los turnos de acuerdo a cómo están sentados, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj. Bueno, acá aparecen momentos y después se produce un análisis de cada uno de estos momentos que ustedes tienen que poder llevar adelante en relación a cuáles son las intervenciones. Fíjense que estas últimas secuencias están pensadas en términos de discusiones que se dan adentro del aula y que finalmente después ustedes van a ver cuáles son las variables didácticas que se sugieren, ¿sí? A ver, producto de esta experiencia también, ustedes tendrían que poder analizar, acá van a ver, ¿no? Dice, si no suceden por cuestiones propias del azar, es necesario que se presenten a modo de supuestos para que los niños piensen cómo resolver estas situaciones diferentes. Esto lo destaco ¿por qué? Porque eso hace al quehacer de la intervención. Cuando nosotros pensamos en términos de la planificación y buscamos, por ejemplo, que se produzcan determinadas cosas, si esas cosas no aparecen, no se están dando, ningún grupo pudo establecer tal o cual relación, entonces son ustedes quienes van a presentar a modo de supuestos algunos problemas nuevos o algunas situaciones nuevas para que los alumnos se enfrenten y entonces de esa manera puedan resolver otras situaciones. Cuando analicen esta secuencia en términos de la lectura, fíjense por qué se propone llevar adelante esto y qué tipo de variables didácticas incorporaríamos. Acá van a tener el listado de las variables didácticas que se pueden incorporar, es decir, que podemos enriquecer la secuencia por medio de estas variables didácticas. Fíjense que ustedes acá van a tener varias cosas. Es importante que la lean, que puedan poner en contexto todo lo que vinimos explicando a lo largo de este video, ¿sí? Para poder ir haciendo la reflexión pertinente. Pero sobre todo lo que les pido es que lean esas secuencias y que puedan pensar a esta secuencia en relación a cómo harían un registro de clase, si esa hubiese sido la clase de ustedes. Bueno, esta secuencia que aparece acá, que sí vamos a detenernos a estudiar algunas cosas, dice los caminos de Caperucita Roja, en una sala de 3. El propósito, que los chicos puedan medir con unidades no convencionales diferentes distancias. El contenido, longitudes y distancias, y las relaciones de más largo que, menos largo que, tan largo como. Materiales y recursos. El texto del cuento de Caperucita Roja, los personajes del cuento y títeres de dedo para representarlos, tapitas plásticas, ¿sí? Bolsitas con arena, rectángulos de goma eva, bien, hojas, crayones, afiches. Miren acá. Diferenciamos diferentes etapas. La primera etapa, la narración del cuento para motivar a los alumnos y luego reconstruir el cuento utilizando los títeres. En una segunda etapa, definir la palabra camino y armar diferentes caminos. En una tercera etapa, evocar el cuento en el patio, ¿sí? Construyendo caminos en el patio, con caminos largos y cortos, con bolsitas de arena. Y en la cuarta etapa dice, ¿cuál es el camino más corto? Involucrando la idea de la medición de los caminos por cubrimiento, ¿sí? Con los rectángulos de goma eva, encontrar el camino más corto y comprobarlo. Bueno, entonces acá, por ejemplo, ¿cuál podría llegar a ser el camino más corto para llegar de acá hasta la casa? ¿Sí? Y lo que se propone acá es lo siguiente. Dice, a ver, comentarios de la docente sobre lo sucedido durante la cuarta etapa.
¿Por cuál de los caminos tendrá que ir Caperucita para llegar más rápido a su casita? Bueno, a ver, claramente eso va a suceder con el camino recto, pero acá van a contar mucho las percepciones visuales, ¿sí? Entonces, van a ver que lo que menciona acá dice, la primera intención fue la de recorrer con el dedo cada camino. Luego dijeron que el camino recto era el más largo, pues no comenzaba su trazado antes del comienzo del camino no recto y finalizaba después. O sea que basaron eso en la percepción visual. Fíjense dónde arranca el camino recto y dónde arranca el camino no recto. ¿Ven? Visualmente los chicos dijeron, bueno, que este era más largo porque este arrancaba antes, entonces había que caminar más por acá que por acá. Entonces, eso decimos, bueno, ¿qué es lo que dice la docente acá? Dice, les entregué los rectángulos de goma eva, aclarándoles que eran las bolsas que usaron, o sea, lo mismo, comparando lo que hicieron en el patio con las bolsitas de arena, pero ahora sobre la mesa con esto, ¿no? Que eran las baldosas para cubrir los caminos. Luego de cubrir los caminos, seguían diciendo que el camino recto era el más largo. Les propuse que pensaran cómo podíamos estar seguros. Los niños de un grupo contaron los rectángulos que necesitaron para cubrir cada camino y dijeron, a este le falta para hacer más largo. O sea, para cubrir el camino recto necesitaban 7 rectángulos y para cubrir el otro 8. Los otros grupos también quisieron contar, pero fue necesario ayudarlos. Sacamos entre todos la siguiente conclusión. Las tiras de goma eva nos sirvieron para estar seguros de cuál era el camino más corto para que Caperucita llegara más rápido a su casa. Y la última secuencia interesante que se puede pensar en términos de un proyecto es cuánto crecen nuestras plantitas. Entonces, esta propuesta para una sala de 4 está vinculada obviamente al ambiente natural y social, puede ser parte o puede incluirse, siempre el bloque de medida es interesante para incluirlo dentro de los proyectos que se realizan, ¿no? O dentro de las unidades didácticas. Y nosotros decimos, bueno, acá el propósito es observar el crecimiento de las plantas durante 2 meses, medir las alturas, usar instrumentos de medida no convencionales y registrar lo que sucede. Bueno, acá lo que ustedes tienen que ver, yo las invito a que lean esta secuencia que es corta, es breve, pero fíjense cómo utilizamos la idea de la medición para poder establecer esta cuestión del crecimiento, ¿no? Las alturas que van alcanzando y un poco del tipo de registro que se va haciendo. Acá ustedes tienen la organización y cuál es el desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que los niños tomen conciencia del crecimiento de las plantas observando los distintos trazos marcados sobre la varilla de madera y sacar a partir de esto conclusiones cualitativas y cuantitativas, no solamente vinculadas con lo matemático, sino también con el ambiente natural y social. Entonces, en esto dice que los chicos vuelven a tomar contacto con los procedimientos que usaron cuando trabajaron con el calendario y con actividades que también tenían como finalidad la comparación de alturas. Entonces, es una actividad muy interesante. Destaco por último este párrafo que la autora cita de Brousseau. Dice, el aprendizaje se hace por la puesta a prueba de concepciones sucesivas, provisorias y relativamente buenas, que será necesario rechazar sucesivamente o retomar en una verdadera epistemología nueva cada vez. Bien, entonces, les queda a ustedes la lectura de lo que sigue, espero se haya comprendido esto y si no, obviamente siempre tenemos el espacio para poder discutirlas y demás.